Sísmica deben contener básicamente tres entregables. El primero es la curva de amenaza sísmica, el segundo es el espectro de diseño y el tercero es el acelerograma de diseño. Veamos cada uno de ellos. Con respecto a el primero, que es la curva de amenaza sísmica, esta puede ser entregada en dos versiones. Una que es en función del periodo de retorno o su inverso, es decir, la frecuencia, versus el Peak Ground Acceleration o aceleración máxima del terreno o pico de aceleración del terreno. Entonces, en este primer gráfico lo vemos versus la frecuencia, o sea, el inverso del terreno, y en este con el periodo de retorno. La otra forma de presentar la amenaza sísmica es con la probabilidad de excedencia. La probabilidad de excedencia versus el Peak Ground Acceleration. El segundo, que es el espectro de diseño, también llamado espectro de amenaza uniforme, se debe graficar entonces la aceleración espectral versus el periodo de retorno. Para entender un poco más de qué se trata este espectro, podemos asemejar o estudiar el comportamiento de un péndulo invertido. Por ejemplo, aquí tenemos 5 péndulos de diferentes longitudes. Todos ellos tienen unos periodos que al graficarlos nos representan diferentes aceleraciones. Entonces, cuando tenemos el sismograma, ese espectro lo vamos a iniciar con el Peak Ground Acceleration, es decir, ese va a ser el punto de partida para un periodo cero. Por ejemplo, aquí en este caso también tenemos 3 diferentes alturas de un péndulo invertido. Entonces el periodo vendría a ser el tiempo en que se demora en ir y volver. Ese vendría siendo el periodo. Pero además de eso tiene asociado una aceleración, una velocidad y una distancia de aceleración. De ahí obtenemos también la frecuencia. Una manera práctica de hallar el periodo de vibración T en estructuras como edificios de sección uniforme es multiplicar el número de pisos por el 10%. Por ejemplo, si este edificio tiene 3 pisos, su aceleración va a ser 3 por el 10%, que equivale a 0.3 segundos. De igual manera, para este edificio que tiene 10 pisos, su periodo va a ser 10 por el 10%, es decir, 1 segundo. Además de eso, es usual utilizar para puentes periodos de 3 segundos. Para estructuras especiales como presas, ya sí es recomendable hacer todos los cálculos, porque por ejemplo aquí tenemos diferentes presas y sus periodos de retorno. Para una presa como la de Porce2 de 123 metros teníamos unos periodos de retorno de 0.3 segundos, mientras que una de 244 como la de Ituango tiene 2.8 segundos, y una como Porce3 de 140 metros de altura tiene 1.5 segundos. Por tanto, es muy variable y no se puede hacer una correlación como estas que estimamos acá. Es muy importante tener en cuenta que el Peak Ground Acceleration o el pico de aceleración máxima lo experimentan las estructuras en la base de la estructura. Es decir, para encontrar la aceleración en este punto es diferente a la aceleración máxima que encontraríamos directamente sobre el terreno. Es así como en esta estructura de 3 pisos el Peak Ground Acceleration se siente en este punto, y en esta de 10 pisos igualmente en este punto, que es en la base del edificio. Igual para los puentes, igual para las presas.